After. Sean cordialmente bienvenidos. Sé que pues, son fechas un poquito complicadas. De antemano, una felicitación, porque a pesar de ello, bueno, pues están creando ese espacio de tiempo para pues, estarse preparando, darle ese estironcito fuerte al cierre del año. Y pues me da mucho gusto, los felicito. Y lo bueno es que, bueno, pues sé que algunas personas por temas típicos de las festividades se les complica un poquito en estos últimos semanas del año. Lo bueno es que está grabando para que de esa manera pues nadie se nos quede incomunicado y puedan luego posteriormente revisar la información como debe de ser. Y el día de hoy quería hacer una dinámica, yo diría interesante, por una entrevista reciente que por ahí tuve la oportunidad y el gusto de hacerle a uno, yo diría a uno de mis mentores y amigos, Robert Hollis, una persona que pues, sin lugar a dudas tengo mucho, pero mucho, mucho que aprender, una persona que admirable, una persona pues ya con 27 años de experiencia, ¿no? Y justamente digo, pues constantemente estoy en contacto con él y salió la idea de generar un formato de una entrevista para efecto pues, que pudiéramos capitalizar y de ahí sacar muchas pelas de sabiduría. Y la verdad es que pues me encantó la dinámica, salió muy, muy interesante. Y yo creo que de ahí se rescataron varias perlas de sabiduría, ¿no? Varias perlas de sabiduría que justamente quiero compartir con ustedes el día de hoy. Bien, 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 bien importante. Desafortunadamente, el material está en inglés. Voy a ver la forma de ver si lo logro subtitular. Pero dije, bueno, pues hay muchas perlas de sabiduría en ese entrenamiento. ¿Por qué no tratar de, en el Inter, bueno, pues sacar un entrenamiento de lo cual podamos, obviamente, pues capitalizar experiencia, ¿no? Porque son 35 minutos de entrenamiento donde me tocó hacerle varias preguntas que, yo, como un mentor, pues son preguntas que muchas veces quiere uno rescatar diferentes perspectivas o en algunos casos reforzar puntos de vista que a lo mejor ya teníamos en claro, ¿no? Entonces, bueno, pues les invito a que tomemos provecho de esta información porque sin lugar a dudas hay muchas cosas que pueden tomar provecho, ¿no? Y bueno, cabe mencionar que bueno, pues Robert Hollis, nomás como referencia, pues es una persona que ha ayudado a crear 42 millonarios. Entonces, pues es un mentor, obviamente, una persona con mucha, pero mucha, mucha experiencia. Y bueno, pues son casi 3 décadas. Sí, para ser exactos, son 27 años. 27 años trabajando a tiempo completo en esta increíble nueva profesión. Entonces imagínate qué no ha visto el señor, ¿no? Imagínate, y sobre todo, no solo son los 27 años de experiencia, sino qué tipo de experiencia. Porque digo, pues yo tengo amigos míos que pues a lo mejor tienen 30 años haciendo mercadeo en red y pues siguen quebrados, ¿no? Digo, no lo digo en forma despectiva ni mucho menos, sino lo que voy yo es que pues la experiencia que han vivido pues no ha sido a lo mejor todavía aún muy gratificante, ¿no? De lo cual pues no tengamos mucho que rescatar positivo. Aquí no, aquí algo distinto, ¿no? Aquí algo totalmente diferente. ¿Por qué? Porque hablamos de 3 décadas de experiencia muy exitosa. O sea, una persona que no solo él es, o sea, no solo él es multimillonario, una persona que ha ganado muchísimos millones de dólares en la industria, sino que aunado a eso, él ha ayudado, ¿sí? A varias personas, 42 personas a crearse millonarios. Entonces, wow, la verdad es que, sin lugar a dudas, pues una entrevista como esta para mí fue un gusto poderla dar, poderla hacer con él. Y la verdad, pues sin lugar a dudas, muchas cosas que podemos rescatar. Digo, con Robert Hollis te puedes aventar, yo creo que días y no acabarías en sacar tanta información tan valiosa, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a empezar. La dinámica, como le hice, bueno, pues son varias preguntas que pues a mí se me vinieron a la mente como preguntas relevantes, ¿no? Y una de las primeras preguntas que yo le quería hacer, y le hice de hecho a mi señor Robert Hollis, es ¿cuáles son los primeros pasos más importantes para un nuevo afiliado? ¿No? Te platico la idea que me planteó, que me respondió y sobre eso desarrollamos, ¿no? Una de las cosas que me transmitía Robert Hollis es que él cuando dio sus primeros pasos en esta nueva profesión, pues él prácticamente descubrió por accidente, ¿no? Y a veces así pasa, ¿no? A veces no siempre es por diseño, sino a veces porque se dieron las cosas de tal manera que apuntaron a su favor. Él realmente no tenía experiencia hace 27 años, dio sus primeros pasos, pero para suerte él, pues él le tocó que el primer proyecto en el cual se fue expuesto y le tomó consideración,
Pues es un proyecto donde había una persona ganando $62,000 al mes. Y él, pues en ese entonces, pues no sabía lo que era un mentor, no sabía el significado de un mentor, no sabía el beneficio de un mentor. Y aquí lo curioso es que su primera experiencia y acercamiento fue interesante. ¿Por qué? Porque a pesar, fíjate, a pesar de que había una persona en ese proyecto en el que él estaba participando en aquel entonces, ganando $62,000 al mes, a pesar de eso, había muchas personas prácticamente sin resultados, ¿sí? Sin resultados documentados, que le estaban lo estaban queriendo distraer con diferentes tipos de estrategias, ¿no? Y eso fue como que algo como que le empezó a hacer un poquito, se le empezó a hacer un poquito curioso, ¿no? O sea, de cómo habiendo alguien que pues ya está documentado, ya tiene resultados, ya sabe lo que está haciendo, aún así, nunca sobraba la iniciativa de personas que querían pues distraer del curso de acción del mentor, ¿no? Entonces eso como que fue una de las primeras alertas posiblemente que es crucial que tengamos cuidado, ¿no? Que tengamos cuidado porque, y no digo porque lo hagan por mal, ¿sí? Hay muchas personas con un deseo sincero de ayudar, pero pues recordemos que pues el deseo puede ser sincero, pero podemos estar sinceramente equivocados. Entonces, por eso es bien importante que cuando emprendamos algo, nos aseguremos, ¿sí? Que los consejos que estemos recibiendo sean consejos de alguien que ya ha hecho en el campo de lo que está practicando y que ya ha tenido resultados satisfactorios, para que no seamos producto de un experimento. Es bien importante eso, ¿no? Y otro punto que también compartió, que es crucial para una persona nueva, porque le va a pasar, una persona nueva va a tener sus distractores que se van a hacer presentes, ¿no? Entonces, saberse guiar por gente que está documentada, que ya tiene resultados, que tiene experiencia, que ya se ha tropezado. Pero otra cosa también muy importante que debemos tener presente es lo siguiente, ¿no? Que como nuevo, este tipo de negocios también a veces es típico que no nos animamos a pedir ayuda, ¿sí? Eso es bien importante. O sea, no debemos de entender que los uplines, los líderes, están por ahí por algo, ¿sí? Y está ese deseo firme de servir y ayudar. Entonces digo, salvo que te digan lo contrario, tal y como decía Robert Hollis, salvo que te digan lo contrario, tú pide ayuda y no te sientas mal. O sea, esa persona nueva que no se sienta mal. ¿Por qué? Porque pues al final de cuentas yo creo que aquí es crucial apalancarnos del que ya nos lleva camino andado. Y es otro área de oportunidad que es importante considerar, ¿no? O sea, como nuevo, pégate como sanguijuela al que ya sabe, ¿sí? Dejémonos guiar, ¿no? Otro punto importante también que compartía Robert Hollis como parte en torno a ese mismo es nunca dejar de ser un estudiante. Nunca dejar de ser un estudiante. Bien importante, como ya lo hemos dicho varias veces, ¿no? Este tipo de actividades nos invitan a ver, al final de cuentas, a esta profesión, y yo diría no más a la profesión, como a la vida misma, ¿sí? Las personas que más prosperan ven a la parte del aprendizaje no como una etapa de la vida, sino como un estilo de vida, ¿sí? Bien importante, ¿no? Y otra cosa es también tener mucho cuidado con las iniciativas, mucho. Y hablo yo tanto de iniciativas particulares, que a veces al nuevito, ¿sí? Al que apenas está comenzando o al que aún no ha despegado, le sobran las iniciativas, ¿no? Y le sobran las ideas de cómo posiblemente cree que sea algo mejor. Y ahí es donde vienen los tropiezos, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces esos primeros pasos son bien importantes que para una persona nueva que aún hoy por hoy no ha logrado resultados, dejarnos guiar, ¿sí? Por personas documentadas, evitar las iniciativas para no ser parte de experimentos y pedir ayuda, ¿sí? No tener pena a pedir ayuda. Perfecto. Otro punto que yo también le preguntaba en esa entrevista es, ¿cuáles son los errores típicos durante nuestra carrera? ¿Sí? Hablamos de que nuestra carrera pues vamos a empezar como nuevitos, como los ya intermedios y como los pro. Y aquí algo que compartía mi chavo Robert Hollis, decía que a veces es complejo ver cómo muchas veces nos aferramos tanto a lo que ya tenemos, ¿sí? Tanto a lo que ya tenemos que no estamos dispuestos realmente a ir tras nuestros sueños, tras realmente lo que realmente deseamos, ¿no? Y yo creo que esto explicado de una manera también posiblemente diferente,
pues eso está ligado pues a quedarnos en la zona de confort. Quedarnos en la zona de confort donde realmente no logramos despegar. Esto me hace acordar también al famoso cuento y el rato de la vaca, ¿no? Que a veces pues estamos aferrados tanto a lo que tenemos y a la vaquita, a la vaquita, a la vaquita, a la vaquita, que como decía Camilo Cruz, a veces nos tienen que matar la vaca, ¿no? Para que realmente dejemos de estar aferrados y realmente ahora sí nos aventemos a ruedo y ahora sí le peguemos con grande, ¿no? Y el error número uno, ¿sí? El error número uno que te comentaba Robert Hollis es no seguir su propio consejo. Él decía que los principales errores que él mismo ha cometido es dejarse guiar por personas, una vez más hizo hincapié, dejarse guiar por personas no documentadas, con resultados reales, ¿sí? Bien importante, ¿no? Porque muchas veces, pues hay muchas personas que podamos plantear ideas teóricas, ¿sí? Teóricas, que teóricas pues, suenan bonitos, pero pues no es lo mismo estar sentado sugiriendo algo que nunca hemos hecho, haberlo hecho en el campo de batalla. Bien importante, bien importante, ¿no? Entonces, y eso pues dejarnos guiar por personas que tengan resultados reales. Y otro punto importante, que es un error muy común también, es que de repente pues, tenemos los consejos del mentor, los implementamos y de repente viene esa cruda, posiblemente esa cruda, ese sentimiento un poquito complicado. ¿Por qué? Porque no se dan los resultados de inmediato. Que de antemano sabemos que no se van a dar. Ese es un hecho, ¿no? Pero ¿qué pasa? En esos momentos donde entra esa frustración de que no estamos teniendo resultados y empiezan los cuestionamientos que todo mundo vamos a pasar, ¿será cierto lo que dijo mi mentor? ¿Será cierto que realmente va a tomar tiempo construir algo que valga la pena? ¿Será cierto? Entonces, a la hora que empiezan los cuestionamientos, ¿sí? De repente empezamos a creer que algo está mal. ¿Sí? Algo está mal y nunca sobra alguien que ofrezca de repente las soluciones mágicas, ¿sí? De que suenan a lo mejor atractivas, ¿no? Y que de repente nos empiezan a hacer así como que planteamientos brillantes, teóricos, no reales y documentados, y de repente, pero como suenan más tentadores porque nos ofrecen un camino más fácil, que sabemos que al final de cuentas la vida no es así, será simple no lo que hacemos, pero no fácil. Entonces ahí pues nunca falta, desafortunadamente, esa situación donde nos dejamos guiar por el camino brillante, pero bien sabemos que el éxito, pues para el éxito no hay atajos, ¿no? No hay elevador, hay que subir la escalera, ¿no? Pero uno de los errores típicos durante nuestra carrera es doblegarnos e irnos por el camino en teoría más fácil, ¿no? Entonces eso pues ahí para estar alerta, ¿no? Y también pues, ¿qué pasa? Empezamos a hacer cosas no documentadas, ¿sí? Que nos terminan alejando aún más de nuestras metas y al rato terminamos por decepcionarnos y decir, ¿ves? Esto no funcionó. Pues eso nunca funcionó, nunca. Lo que realmente funcionaba, no le hicimos caso, no lo aplicamos y de repente pues vienen los resultados, ¿no? Pero claro está que como realmente va a tomar tiempo, pues se aplica la ley de la siembra y la cosecha. Entonces primero hay que sembrar, echando su agüita, sus nutrientes y luego llega la cosecha. Pero pues ahí al no ver ese resultado inmediato, pues de repente por eso vienen las inconvenientes. Y el error número dos, que en cierta forma también lo reenfatizó Robert en la primera pregunta que yo le decía, es nunca dejar de aprender, ¿sí? Y dijo algo que me gustó. Dice, mira, en la vida o tú ganas o aprende, ¿sí? Porque no existe el tú ganas o pierdes, no. O tú ganas o aprende. ¿Por qué? Porque si tú, la vivencia, aunque sea un resultado no adecuado, que algunas veces lo llamamos fracaso, pero ¿qué pasa? Si ese resultado no adecuado si lo convertimos realmente en una acción de aprendizaje, entonces deja de ser un fracaso y deja de ser una pérdida, se convierte en una ganancia. Y recordemos, el fracaso puede ser el mejor proceso de aprendizaje. El fracaso puede ser el mejor proceso de aprendizaje. ¡Wow! Qué importante, ¿no? Sin lugar a dudas, ¿no? Y bueno, otro cuestionamiento que yo le hacía a mi estimado Robert Hollis, le digo, si tuvieras que volver a empezar nuevamente, ¿qué harías diferente? ¿O qué no hubieras hecho?
Y bueno, que me gustó mucho, ¿no? Que dijo, pues si hubiera que volver a empezar de cero, hubiera pensado más grande, más rápido y le hubiera puesto más esfuerzo. ¿Por qué? Porque decía Robert Hollis, dice, mira, sabiendo lo que sé hoy y sabiendo lo que ya he logrado, pues hubiera podido haber logrado lo mismo años antes, años antes. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no lo logré años antes? ¿Por qué? Porque no pensé lo suficientemente grande con la misma rapidez que debía haber pensado, o no le puse el esfuerzo, o no le puse esta combinación de elementos. Entonces, por eso, pues muchas veces no llegan los resultados en el tiempo y forma adecuado y deseado, ¿no? Eso, pues también digo, se me hizo mucho sentido, ¿no? Porque muchas veces nos volvemos presas a nuestras mismas creencias limitantes, ¿no? Y otra cosa que también compartió Robert, es que también me hubiera apalancado más en mis uplines, me hubiera apalancado más en mis líderes. Y es cierto, ¿por qué no tomar provecho de su experiencia? ¿Sí? Y otra cosa bien importante es preferible ver al mentor en acción, ¿sí? Y ver cómo lo hacen y así aprendes más rápido. O sea, de esa manera tu curva de aprendizaje la haces más reducida. En vez de tratar de descubrir todo esto por cuenta propia. Y eso qué cierto, o sea, verás, yo viví ese proceso, ay Dios, y en mi caso, pues yo creo que se agudizó más, porque pues como licenciado en finanzas, egresado de una buena universidad, con diplomas de alta dirección, empresario, entonces a la medida que uno cree que sabe uno más, a mí me decían, mis mentores, me decían qué es lo que había que hacer, pero no lo aplicaba. No lo aplicaba. ¿Por qué? Porque yo decía, no, yo con mi preparación, con mi formación y todo, yo sé lo que tengo que hacer. Y bueno, pues para sorpresa mía, curiosamente los resultados no se daban y de repente yo decía, no, es que esto no funciona. Pues eso nunca ha funcionado. Nadie te dijo que funcionaba. Lo que realmente funcionaba era lo que mis mentores me decían y no lo aplicaba. O lo aplicaba pero con mis propios ingredientes y esa no era la receta que me habían dado. En el momento que me dejo guiar, en el momento que empiezo a aplicar ahora sí sistemas de éxito comprobados y documentados, en ese momento empecé a crecer y empezar a armar grupos de miles y miles y miles de personas. Pero hasta ese momento. Entonces, ¿cómo de veras? A veces lo hemos dicho una vez o tres, ¿no? A veces el enemigo a veces siempre está en uno mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque habiendo ya recetas de éxito comprobado, pues empezamos a sacar nuestras propias recetas y de repente, pues, los resultados no salen como deseamos, ¿no? Y queremos aprender por cuenta propia. Y bueno, pues a veces nos va a faltar vida para poder aprender por cuenta propia, ¿no? Porque no vamos a tener tiempo suficiente para aprender y cometer todos los errores que existen, ¿no? Ese es un punto importante, ¿no? Y es muy típico, ¿no? O también la otra que es muy típico es el error que decía Robert Hollis, que decía que porque vimos una vez una persona ya hacerlo, decimos, ya sé, no ocupo saber más. Y ya creímos que lo entendimos porque una sola vez lo vimos y a la hora que lo queremos aplicar, pues obviamente que no funcionó, porque pues con una sola vez que veamos, pues no es suficiente, ¿no? Entonces, pues luego terminamos diciendo, es que esto no funciona. Y yo lo vi. Y aún así lo hice y no funcionó. No es cierto. No lo aplicamos realmente como nos dijeron. Creíamos que lo habíamos aplicado o ni siquiera le dimos el tiempo suficiente para darle tiempo a que pudiera salir a cosecha. ¿Sí? Entonces, pero lo curioso es que cuando uno mismo pueda caer presa de decir que algo no funciona, algo que a pesar de ser algo documentado, al mismo tiempo hay personas que con ese mismo sistema, con ese mismo de tips, de consejos, sí lo están logrando. Ahí viene lo irónico, ¿no? Interesante. Pero bueno, perfecto. Y luego otra cosa que también le preguntaba yo le preguntaba, oye, una pregunta, ¿tú crees que esta es una profesión de convencer? ¿Sí? ¿Tú crees que es una profesión de convencer? Y él pues rotundamente me dijo, no, nuestra profesión es una de mejorar nuestras habilidades de comunicación y compasión. Compasión. Si puedes lograr que alguien te conozca, le caigas bien y confíe en ti, ¿sí? Ahí es cuando las cosas empiezan a fluir de una manera totalmente distinta. Porque de nada sirve que tengas la mejor oportunidad del mundo entero si la persona no te conoce, no le caes bien o no confía en ti, si no tienes esos elementos, pues el mensaje no va a tener el mismo eco y la misma resonancia. No. Es más, en muchos casos hasta van a estar cerradas las puertas. Por eso es tan importante entender que nuestra verdadera misión
es incrementar esas habilidades de comunicación y compasión, donde realmente esté por encima de todo nuestro sincero deseo de ayudar. Sincero deseo de dar y servir, bien importante, ¿no? ¿Y qué pasa? También, obviamente, pues que vean de parte de nosotros esa habilidad real, ¿sí? De poder aterrizar esas metas de nuestra gente. Si la gente ven, si nuestro equipo y tu equipo ven en ti esa firmeza, ese compromiso y esas habilidades de poderlos llevar realmente al lugar que ellos, para lograr la consecución de sus sueños, pues eso va a transmitir confianza, ¿sí? Y es donde la gente puede llegar al punto de decir, mira, no sé bien cómo está todo esto, pero quiero sumarme, quiero estar contigo. ¿Por qué? Porque se dieron esas habilidades. Porque la gente tiene esa confianza que tú los puedes llevar a puerto seguro. ¿Sí? Bien importante. Entonces, no tienes que llegar al punto de persuadir y convencer. No, 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 no. Nuestra principal es ayudar, labor es ayudar. Pero hay que estar preparados para poder realmente ser de ayuda. Y respetar los tiempos de cada quien, ¿no? Y otra cosa que también comentaba Robert Hollis, que es muy importante, es que cuando creemos o cuando estamos pensando que esto es de convencer y que se trata de técnicas de cierre, pues estamos pensando como vendedor. Y posiblemente podamos llegar a ser buenos en ello, decía Robert Hollis. Pero, ahí está el pero el problema es que aunque seamos buenos en esas técnicas de persuasión, aunque seamos buenos en esa forma de convencimiento y técnicas de cierre y todo eso, aunque seamos buenos, el reto sigue siendo el mismo. ¿Cuál es el reto? Se llama duplicación. ¿Por qué? Porque el 90% de la gente no le gustan las ventas. El 90% de la gente no tiene esa habilidad o no le gusta. Entonces, ¿qué pasa? Que vas a descalificar automáticamente al 90% de la gente. Entonces ahí es donde se empieza a enredar el tema y no fluye como deseamos. Y es cierto. O sea, por eso siempre que hacemos algo, la pregunta que nos tenemos que hacer no es si funciona o no funciona. La pregunta que nos tenemos que hacer al final del día es si es duplicable o no es duplicable. Y es cierto. Y bueno, por otro lado también le preguntaba, oye, sabemos que los tiempos de cada quien no siempre van a ser los óptimos. ¿Cuál es la mejor manera de darle seguimiento? ¿Cuál es? Y fíjate que eso se concatena muchas veces al punto, por ejemplo, anterior, me decía Robert Hollis. ¿Por qué? Porque si hacemos bien nuestra tarea, vamos a saber, o sea, qué es el entorno, qué es lo que está haciendo nuestro prospecto, qué es lo que le gusta hacer, qué es lo que no le gusta hacer. Entonces vamos a estar conectados a ese tema. Entonces va a ser mucho más sencillo darle seguimiento a alguien cuando entendemos o sea, lo que le gusta y lo que no le gusta, ¿no? ¿Por qué? Porque nos dimos el tiempo, o sea, como debe ser, tiempo de calidad, al estar conociendo más a nuestro prospecto, pues al estar haciendo los primeros acercamientos, ¿no? Entonces, él puso un ejemplo que me gustó mucho, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos un amigo que es chofer y que ese chofer, pues en el tiempo que o sea, ese espacio de tiempo que nos damos para conocer mejor a nuestro prospecto, pues resulta que nos dice, ¿sabes qué? Que no le gusta ser chofer, la verdad le preocupa mucho, que pues la deja mucho de su familia, pero pues aún así la persona dice, pues mira, agradezco mucho que me hayas invitado, pero no es el tiempo correcto, ¿no? Entonces, ¿cómo le das seguimiento a una persona así? O sea, ese era el razonamiento, ¿no? Y Robert Hollis dijo algo que me gustó mucho. Digo, pues es muy sencillo, dejas que pase el tiempo y sabemos que las personas toman decisiones por emociones más que por hechos, ¿sí? Por eso dicen que las historias venden. ¿Por qué? Porque pues ahí mueve la parte emotiva, ¿no? Y algo que comentaba es, bueno, pues a la hora que estás dándole seguimiento, entendiendo que los tiempos de cada quien varían, oye, pues ¿qué pasa si de repente a los 3 meses vuelves a contactar a tu amigo, lo saludas, oye, ¿cómo has estado? ¿Cómo va el trabajo del chofer? ¿Cómo sigue todo? Ya se ha podido enderezar el tema, ya estás pudiendo tener más tiempo para tu familia, ¿cómo va el tema? Entonces, en ese momento, como tú ya te diste el tiempo de conocer mejor a tu prospecto por ese sincero deseo de servir, pues muchas veces cuando sale a flote y la persona diga, no, pues sigo con pendiente, que esto, que lo otro, bueno, pues ya de esa manera como que está refrescando lo que a la persona realmente le interesa y desea. Y en ese momento, bueno, pues ese momento oportuno, pues como para refrescar la idea, ¿no? Digo, pues bueno, pues sigo aquí al pendiente, ya sabes que cuando el momento sea el adecuado y el oportuno, pues sabes que me encantaría ayudarte
para que puedas llegar a tener más tiempo para tu familia. Entonces ya no se trata de técnicas de persuasión y convencer y cierres, no. Se trata sinceramente de ayudar a la persona en lo que desea. Eso es bien importante, bien, bien importante. Y bueno, por otro lado también le preguntaba que bueno, pues en mi carrera, a mí me ha pasado en mi carrera, y a Robert Hollis pues no se digan, que qué hacer, ¿no? ¿Qué hacer cuando de repente la visión que tenemos y la visión del vehículo que escogimos, pues de repente no están tan alineadas, se desalinearon o se separaron, ¿no? ¿Qué hacer, no? Una persona como Robert Hollis, pues que ha estado en 15 compañías, pues imagínate que no ha visto, ¿no? Y son cosas que son etapas que queremos o quisiéramos que nunca pasen, pero si llegaran a pasar, ¿qué hacer? ¿Sí? Y él decía, bueno, pues que él sabe que tanto yo como él, pues nos preocupa mucho nuestra gente, ¿no? Y queremos asegurarnos de que al lugar que les prometimos a nuestra gente, pues podamos realmente ayudarlos a ir y llegar, ¿no? Y mencionó, a él le gusta mucho utilizar analogías, ¿no? Y utilizó una analogía que me gustó, porque a veces las analogías son la mejor forma de transmitir una idea, ¿no? Y decía, bueno, supongamos que tú quieres llevar a tu familia a Francia, y es el sueño que les vendiste, ir a Francia. Y bueno, pues ahí vas en la bicicleta, vas en la bicicleta y de repente pues te das cuenta y te enteras que pues el continente, estás en América y te das cuenta que el continente América y de América y de Europa pues no están conectados, ¿no? Entonces pues te das cuenta que pues ese vehículo no te va a permitir, en bicicleta no vas a poder ir en el agua, ¿verdad? Y eso pues tú no sabías que había esa limitación, tú no sabías que no estaban conectados los continentes. Y a la hora que te enteras, pues te das cuenta que ese vehículo pues va a quedar pues a lo mejor un poquito limitado para llevar a tu gente a ese lugar que tú les habías prometido, ¿no? Entonces pues no lo vas a poder llevar a Francia, ese viaje prometido. Y pues te das cuenta que tampoco la motocicleta va a servir, ni tampoco el carro, ni tampoco el tren, ni tampoco el autobús. Entonces seguramente si quieres seguir haciendo realidad ese sueño que vendiste a tu gente, bueno, pues seguramente tendrás que pensar en un vehículo más ad hoc a esa meta o ese sueño. ¿Cómo puede ser? Pues posiblemente un barco. A lo mejor te va a tardar más el barco en llegar. O mejores opciones, posiblemente un avión, ¿no? Entonces, digo, ahí es donde tú tienes que alinear tus metas, ¿sí? Tu vehículo, tus metas, acorde a lo que tú quieres hacer, ¿no? Y eso pues tiene mucho sentido. Y otra cosa que compartía él, bien interesante, dice que él, pues él ya ha estado prácticamente 15 años, digo, perdón, en 27 años ha estado en 15 empresas. Dice que muchas personas se apenan de decir esto. Y él dijo algo que me gustó mucho, y dice, mira, yo no me apeno de decir que he estado, o sea, cuando Robert Holly dijo eso, digo, yo no me apeno de decir que estuve en 15, que he estado en 15 compañías. Y él dice que él aplica mucho la filosofía de Thomas Alva Edison, porque hay gente que dice, oye, pues ¿cómo te sientes? No sé, que le digan a Robert Hollis, ¿cómo te sientes de tener 15 tropiezos, por así decirlo, ¿no? Y dice él que aplica la filosofía de Thomas Alva Edison, dice, pues, o sea, o que le preguntan a Robert Hollis, oye, ¿cómo es posible que hayas estado en tal cantidad de empresas? Y él decía, bueno, pues me encanta la respuesta de Tomás Alva Edison cuando le decían, oye, ¿cómo te sientes después de 10.000 fracasos? 10.000 de fracasos y tratando de encontrar el foco, ¿no? ¿Y cuál fue la contestación de Tomás Alva Edison? Decía, oye, pues 10.000 fracasos, pues ¿cómo que 10.000 fracasos? He descubierto 10.000 formas de cómo inventar el foco. Fíjate cómo una vez más se hace presente el convertir cada experiencia en una lección de aprendizaje. Entonces, si cada experiencia se convierte en una lección de aprendizaje, entonces no va a ser un fracaso. Van a ser escalones que nos van a seguir permitiendo avanzar. Con la ventaja de que este tipo de increíble nueva profesión, pues aprendemos cobrando. ¿Sí? Es una ventaja muy grande. Pero fíjate que a veces es irónico cuando de repente las personas plantean las cosas así. ¿Por qué? Porque decía Robert Holly, digo, las mismas personas que a lo mejor de repente te voltean a ver a ti como que, ah, ya llevas tanto tiempo en este proyecto, o ya has participado en 2, 3 proyectos y no te ha ido bien, o porque has cambiado, qué sé yo. Pues a unas personas les puedes preguntar, oye, pues ¿cuántos empleos tienes o has tenido durante tu carrera? Y es cuando las personas dicen, ay Dios, pues sí es cierto, o sea, una persona en su carrera a lo mejor ha podido estar por 10 empleos, o peor aún, que están nomás en uno solo, pero cada vez están peor, entonces pues ahí está peor, ¿no? Y bueno, o cuántas parejas tuviste que a lo mejor pasar en tu carrera para llegar a la esposa, ¿no? A tu esposa, la que realmente era la que estabas destinado, ¿no? Y otra cosa que también comparte es que pues, tienes que tener tus metas claras, ¿no?
y que esas metas claras iban como tu brújula. Bien importante. ¿Para qué? Para que esa vez tú estés autoevaluando, que lo que estás haciendo vaya en alineación con eso. Porque a veces estamos tan aferrados a donde estamos que no nos dejamos guiar a donde nos va dando la vida, ¿sí? Decía Robert Hollis, o donde nos tiene preparados a llegar. Y platicó una dinámica Robert Hollis que se me hizo interesante, ¿no? Decía Robert Hollis, en la prepa pues tuve 2 novias. Yo las quería, y yo esperaba. Y cuando yo tuve esa primer novia en la prepa, pues yo creía que era la que iba a ser mi esposa. Y pues ella, para tener en cuenta, no quiso, no quiso. Y la segunda, pues pasó lo mismo, ¿no? No quiso también. Yo quería, pero pues la novia no quiso. Entonces dice, pues, ¿qué opciones tenía, no? Haberme quedado a lo mejor con esa pareja, no con esa pareja, esperando a que cambiara de opinión, o simplemente, pues, simplemente desilusionarme, ¿no? Desilusionarme de la vida y ya no volver a enamorarme, ¿no? Pero dice Robert Hollis, digo, pues si hubiera hecho eso y me hubiera quedado esperando, pues me hubiera quedado esperando y nunca hubiera pasado nada, o peor tantito, si me hubiera dado la oportunidad de seguir en ese proceso de búsqueda, pues no hubiera encontrado a mi amada esposa, ¿no? Entonces, pues a veces cómo pasan las cosas, ¿no? Curioso, ¿no? Entonces, pues eso, otra lección interesante de aprendizaje que nos compartió por ahí. Y otra cosa que compartía es que a veces las decisiones pues no son tomadas por uno, ¿no? Son tomadas por nosotros, ¿no? Entonces a veces la situación en la empresa pues puede estar bien y de repente pues la directiva no toma decisiones correctas y de repente pues las cosas se desalinean, ¿no? Pero cuando las personas, cuando pasan cosas así, puso una analogía Robert Hollis que se me hizo muy interesante. Dice, pues cuando las personas se enteraron del Titanic, que había sido golpeado por el iceberg, pues dijo algo curioso, ¿no? Chusco, pero cierto, ¿no? Dice, tú no quieres ser el violinista, ¿no? ¿Por qué? Porque tú no quieres ser el violinista del Titanic, que sigues tocando la música y eres el último en enterarte de la catástrofe que pasó, ¿no? Tú no quieres ser la última persona en el barco, ¿no? Y él platicaba una cosa interesante, dice, mira, una vez más utilizando analogías, Robert Hollis decía, bueno, pues hemos escuchado muchas veces el rato, de ese famoso rato del pastor, ¿no? Que construyó una iglesia porque pues había recibido esa misión, ¿no? Y de repente pues empieza la gran tormenta, ¿no? Y de repente empieza la gran tormenta y de repente pues le habla el sheriff, oye, dice, oiga, le dice al pastor, pues véngase, porque viene la tormenta, se va a desbordar la presa. Y de repente el pastor dice, no, yo estoy bien, yo estoy siguiendo mi misión. Ok, perfecto. Bueno, está bien. Y luego de repente pasa un barco de rescate y lo mismo, no, pues, véngase, vamos, yo lo ayudo. Y la persona, el pastor siguió, no, yo estoy aquí siguiendo mi misión. Ok, perfecto. Y de repente pasa un helicóptero y queriéndolo salvar a la persona y dice, no, yo estoy siguiendo aquí cumpliendo mi misión. Total, bueno, pues se desborda la presa y se muere. Y pues el pastor llega pues tristón, reclamándole a Dios, oye, pues, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué yo cumpliendo tu misión, pues te olvidaste de mí? ¿Qué pasó? Dice, ¿cómo que me olvidé de ti? Pues si te mandé al sheriff, te mandé al barco y te mandé al helicóptero y no le hiciste caso a nadie, te mandé a los medios. Y es cierto, ¿no? A veces son cosas que quisiéramos que nunca pasen en nuestra vida, pero pues siempre es importante pues, estar alineando constantemente lo que deseamos, ¿sí? Con esas metas, ¿no? Para no perder la objetividad. Y bueno, por otro lado, le compartía y le preguntaba yo a mi estimado Robert Hollis, ¿cuál sería el consejo para alguien que no sabe bien del tema y que está escuchando esto por primera ocasión? ¿Cuál sería el consejo, no? ¿Cuál sería ese consejo para una persona que está apenas dando sus primeros pasitos o apenas explorando esa nueva profesión? ¿Cuál sería el consejo, no? Y el primer consejo que compartía mi estimado Robert Hollis, muy importante, dicen, hacer bien nuestra tarea, documentarnos bien, bien importante, ¿no? Porque muchas veces nos dejamos guiar por los rumores y muchas veces hay personas que no le dan mérito a esta nueva profesión, o peor tantito, nos dejamos guiar por el primo o el amigo quebrado que nos dice, no, ese tipo de negocios no funcionan. Yo ya probé o yo ya intenté y no funcionan. Y nos dejamos guiar por personas que te saben decir perfectamente por qué algo no funciona, pero eso sí, no te saben decir cómo sí funciona. Entonces hay que tener cuidado porque eso puede ser un virus, ¿sí? Dejarnos guiar por ese tipo de perfiles, ¿no? Por eso hay que dejarnos guiar siempre por personas que representen un ejemplo a seguir en lo que están haciendo.
¿sí? Por, una vez más, documentarnos de manera objetiva, porque pues al final de cuentas, si nos documentamos de este tipo de modelos de negocios, nos damos cuenta que el modelo funciona. Y aquí no importa que seas nuevito, no importa que no hayas tenido resultados hoy por hoy, no importa. Aquí no importan tus antecedentes, cada día es un nuevo día, como decía Robert Hollis. Dice, puedes ser un emprendedor, ¿sí? Y no importa sexo, religión, raza, no importa. O sea, es irrelevante, no importa experiencia, antecedentes, no importa nada de eso. O sea, aquí lo importante es que nos dejemos guiar por temas de éxito comprobado. Bien importante. Y entender que pues, lo mejor está por venir este modelo. La época dorada de esta nueva profesión está apenas por comenzar. No hemos visto nada. Del 2015 en adelante, ¿sí? Según las tendencias, todo está apuntando. Estamos entrando a la era del emprendedor, donde lo mejor está por venir. Y también otra cosa que también es importante para aquellas personas que hoy por hoy todavía no han logrado resultados, decía Robert Hollis, que es, sobran testimonios, ¿sí? De personas que han logrado resultados exitosos a pesar de los obstáculos. Entonces, cuando tú te acercas a ese tipo de resultados, ese tipo de testimonios, es cuando te inspiran, decir, wow, porque muchas veces tenemos nuestros obstáculos que se nos hacen presentes y de repente como que nos entristecemos, nos apachurramos porque decimos, no, ya no puedo hacer nada. Pero cuando ves y te documentas que hay testimonios de personas que con los mismos retos o retos más complicados que los unos, lo que los propios, aún así han logrado seguir y salir adelante, dices tú, wow, si él pudo, yo puedo. Y bueno, qué mejor ejemplo que el de Robert Hollis, que Robert Hollis pues era un mecánico que pues a lo mejor su formación, su preparación pues no era la de un empresario, sus habilidades de palabra, sus habilidades de relación, pues no, imagínate como un mecánico, ¿no? Pero aún así, en ese tipo de profesión, si nos dejamos moldear, si nos dejamos guiar, ve lo que puede pasar. Es lo increíble. Entonces, pues eso, de hecho, es lo que decía Robert Hollis, que eso a él le inspiró mucho. Él, a pesar de venir de un origen muy humilde, ¿sí? Él, y de poca preparación y capacitación, a pesar de eso, bueno, pues se vio inspirado por ese tipo de testimonios, que muchas veces como nuevo es importante esa inspiración. ¿Sí? Que también decía Robert Hollis algo muy interesante, dice, a veces lo que nos mueve es o la inspiración o la desesperación, pero ambas cosas son importantes, ¿no? Ambas cosas son importantes. Y algo que también decía muy importante Robert Hollis, es pues, entender que esta profesión no está a prueba. Esta profesión ya tiene pues, 60 años de crecimiento constante, sostenido, un promedio de un 7.5%. Y para como ven la cosa de la crisis, donde las palabras de moda son despidos masivos y quiebras masivas, todo está apuntando a nuestro favor. Todo está apuntando a nuestro favor. O sea, no hay mejor modelo. Este modelo no será perfecto, pero es mejor. No hay mejor modelo. O sea, el creer o la utopía de que el empleo era la mejor opción de seguridad y estabilidad, eso ya está quedando como una verdadera utopía. ¿Por qué? Porque están despidiendo cada vez a más gente, sigue avanzando la tecnología. Paul Pilser decía hace 5 años que se perdían más de medio millón de empleos, más de medio millón de empleos por año, nada más por el avance tecnológico. Entonces la tecnología cada vez avanza más, cada vez hay más recortes de personal producto de ello, y encima de eso, cada vez la población crece más, pues nomás juntas las variables para darte cuenta, pues por qué estamos entrando al era de emprendimiento, ¿no? Al emprendimiento, donde nos están aventando a fuerzas al ruedo a aprender a ser emprendedores. A fuerzas nos están aventando. Y dime dentro de los modelos de emprendedores, ¿qué mejor modelo hay que esta nueva profesión? No hay, no existe, ¿no? Y bueno, pues algo que también compartió mucho, que me gustó, Robert Hollis, dice, mira, el año pasado se repartieron alrededor de 170, bueno, fueron alrededor de 170 billones de dólares en ventas, 170 billones, de los cuales vamos a pensar conservadoramente hablando que 70 billones, ¿sí? Se reparten en comisiones, que pues, tiende a ser un poquito más, pero vamos a pensar que es en total 70. De esos 70, vamos a pensar que los top, el famoso top 1%, o sea, la famosa cúspide del 1%, los líderes máximos, vamos a pensar que se lleven de esos 70 billones de 4 a 5 billones. ¿Qué significa? Que si le restas eso, aún así, restándole ya lo que queda repartido en el resto, personas promedio, resultados donde son ingresos adicionales, complementarios, aún así, se reparten alrededor de 200 millones de dólares por día. 200 millones de dólares por día repartidos, ¿sí? A personas, no hablamos de la cúspide, sino personas promedio.
Entonces, ¿qué quiero dar a entender con esto? ¿O qué quiere dar a entender Robert Hollis con esto? Que cuando alguien te diga, no, ese tipo de negocios no funcionan. Eso no funciona. A ver, pues dime qué modelo conoces que esté repartiendo a personas promedio 200 millones de dólares en ganancias. ¿Y por qué, claro, promedio? No porque sea algo o sea, de quitarle mérito. Al punto que quiero llegar es que no estamos hablando, porque hay gente que dice, no, ese tipo de negocios solo ganan los meros, o ya solo ganan los primeros, o solo ganan la cúspide. No, no, no. Aquí yo estoy hablando de quitando esa cúspide, aún así se reparten como 200 millones de dólares en ingresos y en comisiones para las personas que a lo mejor lo hacen a medio tiempo, etcétera, etcétera. ¿Te das cuenta? Entonces, por eso es tan importante documentarse, por eso es tan importante conocer lo que tenemos. Y bueno, ya a nivel de cierre, quisiera rescatar algo bien importante que de veras, pues yo lo tengo muy presente porque es algo que le he aprendido mucho a mi buen Robert Hollis como uno de mis mentores, es siempre, 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 pues dejarnos guiar por personas documentadas, dejarnos guiar por personas que ya se han tropezado, dejarnos guiar y aplicar, que eso implica dejarse guiar, para que de esa manera pues, podamos recortar la curva de aprendizaje y no tener que cometer todos los errores por cuenta propia. Si hubo alguien que ya se tropezó, pues nomás que te diga, oye, pues no te vayas por allá, yo ya me tropecé, mejor vente por acá, ¿no? Entonces, bueno, si en lugar de hacer esto, pues nos puede ayudar a que se haga la vida más amable. Entonces, bueno, pues espero que de lo que compartió mi estimado Robert Hollis te haya sido de utilidad. A mí me encantó, de veras que hubo cosas que yo ya tenía presentes o se me habían olvidado un poquitín, de repente como que volvías a rescatar, pues a veces por eso dicen que la repetición es la madre de las virtudes, ¿no? Entonces, bueno, pues espero te haya sido de utilidad lo que compartimos el día de hoy. Bueno, pues me dio muchísimo gusto saludarte. Y bueno, pues se despide tu amigo y servidor Luis Ricardo Landeros desde Houston, Texas. Que la pases muy bien y que siga la fiesta. Éxitos, saludos.